Muy buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes a quienes están aquí y también a quienes nos están siguiendo a través de Internet. Bueno, luego de esta apertura que nos hizo Margarita y de esta presentación del ministro de Educación, de Alberto Sileoni, empezamos entonces el primero de los 3 bloques en los que está organizado este seminario. Bueno, Margarita se ocupó ya de plantearnos, de darnos un poco la identidad de cada uno de estos 3 bloques. En este caso lo que vamos a hablar es de la situación educativa en América Latina y las políticas de mejora en los aprendizajes, que es un comienzo que tal vez de los 3 bloques es el que tiene una visión más abierta, más integral, ¿no? O sea, hablar de la situación en principio, ¿no? O sea, tratar de identificar elementos de diagnóstico que nos hablen de cuál es la situación hoy en términos de aprendizaje y también pensar políticas, ¿no? O sea, políticas en un sentido general. Me parece que es bueno, oportuno esto de asociar las políticas al diagnóstico, o sea, cuáles son los elementos de esta realidad que vemos, que nos estimulan, que nos llaman la atención, que nos llevan a la necesidad de pensar políticas. Y hay un punto que me parece interesante como comienzo y como encuadre para el conjunto del seminario, que es un punto que marcó Margarita y que después lo retomó fuertemente Alberto Sileoni, que es esta idea de la educación como derecho, ¿no? Porque me parece que cuando hablamos de educación como derecho queda fuertemente replanteado cada uno de los ejes del seminario. En principio, la propia noción de aprendizaje, ¿no? Me parece que queda interrogada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje? Y si hablar de aprendizaje es una categoría única independientemente de la perspectiva de que lo abordemos. La certeza nuestra es de que no, de que pensar aprendizajes, por ejemplo, de una perspectiva de derechos, es distinto a pensar aprendizaje desde otras perspectivas que poner la educación tal vez como un activo, como una mercancía, en fin, distintos modos de pensar la educación seguramente nos llevarían a distintas concepciones de aprendizaje, por lo cual haber planteado la idea de derechos desde un principio me parece que nos instala el registro del diálogo que vamos a tener aquí en un punto desafiante. Y el segundo punto es, también cuando uno piensa en clave de derechos, está orientando el debate de las políticas hacia un cierto espectro y no hacia otros, ¿no? O sea, en última instancia me parece que toda decisión que se toma en el campo de la política educativa, de la política pública en general, debería quedar interrogada por en qué medida esta decisión fortalece o no al Estado como garante de derecho. Entonces me parece que también cuando uno piensa políticas, uno de los criterios de validación de esas políticas es más allá de los resultados, de su eficacia, de su eficiencia, es en qué medida esta política consolida al Estado como garante de derecho o por el contrario, hay acciones que tal vez en apariencia pueden ser eficaces, eficientes, pero que terminan debilitando al Estado, le terminan quitando herramientas al Estado en su rol de garante de derechos. Cuando se arman el seminario, cuando se diseña, cuando se piensa en el IPE, se busca un equilibrio en los perfiles, se busca articular el debate de la investigación, de la academia, con el debate de la gestión, con de la política, y entonces a la hora de pensar en los invitados se busca ese equilibrio, un equilibrio que nos lleva a poner, por ejemplo, en el programa, a buscar la presencia de funcionarios de gobierno, funcionarios que están en este momento en la gestión, y eso genera una gran incertidumbre. Siempre hasta el último momento estamos con el dilema de si va a poder venir, si no va a poder venir. El funcionario de gobierno siempre tiene, más allá del compromiso que pueda asumir, de participar del seminario, la amenaza de último momento de que lo convoquen a una reunión y demás, y esto es lo que pasó en este caso. Si ustedes ven el programa, entre los 3 miembros que figuran en el programa está Wilson Neto Marturet de Uruguay, y a último momento nos informó que por cuestiones de gestión de una reunión que se le impuso y a la cual no podía estar ausente, no pudo venir, pero nos aseguró que iba a estar representado y está aquí muy bien representado por Graciela Almirón, así que agradecemos a Graciela la disposición a correr a último momento, a prepararse para poder estar presente Uruguay en este evento. Entonces, dicho esto, comenzamos. Está previsto que terminemos 5:30. Yo invitaría a cada uno
25 minutos, acortemos brevemente, habíamos hablado en principio de media, pero tratemos de con 25 minutos ir cerrando para que después nos quede un tiempo para el diálogo. O sea, tenemos más de 2 horas para trabajar, pero sería bueno que no ocupemos todo el tiempo en las presentaciones, sino que tengamos la posibilidad de hacer presentaciones relativamente cortas y que después, en todo caso, las podamos ampliar o complementar a partir del diálogo que se vaya dando. En principio, vamos a darle la palabra a Gabriel Brenner. Gabriel es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en gestión y conducción de sistemas educativos en Flaxo y profesor de enseñanza primaria en la Escuela Normal número 4. Es subsecretario de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Es docente de la Cátedra de Educación 2 en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires y forma parte del equipo docente del Diploma y Especialización de Posgrados en Currículum y Prácticas Escolares en contexto de Flaxo. Gabriel, entonces te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad es que primero agradecer a Margarita y en nombre de Margarita a todos los colegas de IPE y saludar especialmente también aquí a Néstor de IPE en la mesa, saludar a Graciela y a Gloria, pero especialmente lo interesante de poder compartir, y cuando hablo en lugar de enunciación tiene claro que estamos hablando no solamente entre argentinos, sino fundamentalmente para colegas de distintos lugares de Latinoamérica, y eso siempre, como dice nuestro ministro, es motivo para alegrarnos. Y yo tengo una ventaja comparativa, creo que la única en la mesa, y es que yo conté con la palabra del ministro como anticipación. Por lo tanto, como no tengo capacidad de síntesis y tengo muchos problemas de aprendizaje en ese sentido, aprovecharé para tomar envión y completar algunas de sus ideas. Yo me gustaría decir que la situación educativa en América Latina y las políticas de mejora de los aprendizajes, centrarnos en las mejoras de los aprendizajes. Yo me quedé pensando en esto que decía el ministro, de la construcción del sujeto alumno, ¿no? El ministro focalizaba en la escuela secundaria y razones sobradas explicaban por qué. Pero me pareció interesante pensar esto del sujeto alumno y de pensar al alumno como una construcción. Y en ese sentido, los que somos docentes sabemos lo importante de revisar las propias biografías para ser docente, pero también para pensar en los aprendizajes de nuestros alumnos, de nuestras alumnas. Y pensaba en este interjuego entre la biografía personal de un docente para poder generar mejores condiciones para que aprenda a su alumno y la biografía escolar de las instituciones educativas y la biografía educativa y social de un país que también tiene su institucionalidad. Y pensaba qué importante justamente para la biografía social, política y educativa la aparición de Guido Ignacio, el nieto 114, porque eso no es otra cosa que un dato rotundo de una biografía en la que fundamentalmente detrás hay enormes procesos de lucha y de aprendizaje social. Pero lo que no dijo el ministro, y quiero completar, es que a los pocos días de que, yo no diría que apareció, sino de que se haya encontrado a Ignacio Guido, apareció y se encontró a Ana Libertad, que es la nieta 115. Y la verdad que no me parece un dato menor un día como hoy en un seminario de esta estatura, poder comenzar hablando de la importancia de la biografía para pensar en el aprendizaje, porque si no a veces somos herederos de ciertas perspectivas en las que el aprendizaje es solo concebido como un producto. Y la verdad que el aprendizaje no es solamente un resultado de algo, ni siquiera, y me arriesgo a polemizar, el aprendizaje es el resultado de la enseñanza. O sea, no es solo el resultado de la enseñanza. Para que se produzca aprendizaje hace falta que confluyan varios factores. Y en ese sentido me parecía pensar en la biografía, en la construcción de un sujeto alumno, y que, digamos, no se nace alumno, se es alumno porque se construye la alumnidad, porque es una relación de filiación. Es la misma relación que construyó Estela de Carlotto, a pesar de nunca haber acunado a su nieto, de haberlo paseado de chico. Sin embargo, la lucha sostenida de tantos años... La Rayuela es un lugar que tiene que ver con el juego,
que tiene que ver con un pasaje de los argentinos, y la verdad es que si vamos a hablar de la mejora de las condiciones del aprendizaje, recordar a Cortázar no es mala idea. Y lo otro que quería plantear también, ya metiéndonos en el tema, es que también me parece importante, y quiero aquí adelantar cómo va a ser mi presentación, que lo que quiero hacer es también pensar en la propia biografía. Trataré de apurarme, pero uno no parte con las políticas educativas de un punto cero, sino que en todo caso, y respondiendo a las preguntas a las que hoy aludía Margarita, las preguntas de cuáles son los problemas identificados para desarrollar las políticas, y me refiero a las políticas de la última década en términos educativos, uno tiene que poder, igual que la biografía, preguntarse el de dónde venimos. Entonces, por eso me parece importante poder clarificar, y aquí sí completar algunas de las cosas en las que fue claro y contundente el ministro, digamos, ¿no? Porque venimos de un conjunto de políticas y de una etapa social, económica, de un país en estado de profunda crisis. Y cuando digo venimos me refiero a el momento de culminación del siglo pasado, que parece lejos, pero en términos educativos los procesos hay que poder verlos también en el corto y mediano plazo. Nosotros venimos de una etapa de profunda crisis económica, social, educativa, y a propósito de los aprendizajes de una escuela, y particularmente de una escuela pública, solo hace falta recordar, para quienes estábamos en ese momento trabajando en las escuelas, escuelas a las que se iba a comer y escuelas en las que la tarea de enseñar y aprender era absolutamente secundario, y no solamente iban a comer buena parte o la gran parte de la población de los alumnos, sino también muchas veces sus familias en distintos lugares de nuestro país. Por lo tanto, me parece importante retomar, y el ministro lo hizo, la necesaria relación entre calidad e inclusión, porque durante mucho tiempo, y particularmente como consecuencia de las políticas cristalizadas o planteadas con crudeza en los 90, la calidad y la inclusión fueron elementos, nociones mutuamente excluyentes, como también es necesario aclarar que fue en ese momento clave como parte de las políticas públicas en educación el rol de absoluta subsidiariedad o la condición secundaria del Estado en términos de regulación de políticas públicas sociales y particularmente en educación. Y no hace falta tampoco, no me da el tiempo de poder plantear que los procesos de transferencia, descentralización y fragmentación del sistema educativo son producto de la política y no de las casualidades ni tampoco de los vientos de cola, sino de políticas concretas a través de las cuales se pensaba la escuela y particularmente la escuela pública. En ese sentido, el ministro dijo, venimos de un archipiélago. Es cierto, venimos antes de esta década de un archipiélago de pérdida de unidad del sistema educativo nacional, con un conjunto de estructuras de distinto tipo y con una desestructuración del sistema educativo preocupante, que incluso lo que hacía era obstaculizar de manera contundente el tránsito de los alumnos e incluso de los docentes por distintas partes del sistema. Así como la articulación vertical y horizontal de distintos componentes del sistema educativo. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental plantear, y el ministro así lo hacía, y también recién Daniel lo mencionaba como un elemento clave, que pensar la diferencia entre la calidad y la inclusión como nociones excluyentes tiene que ver con incorporar el sentido del derecho social de la educación. Desde el 2006 y especialmente a partir de la Ley de Educación Nacional se plantea a la misma como un derecho social. Me parece que el ejemplo concreto también lo daba el ministro cuando decía que, venimos, o creo que la mayoría de los que estamos acá somos herederos de una escuela secundaria, yo no diría para pocos, pero sí para no tantos, y de una institución con un diseño profundamente excluyente, y en ese sentido el desafío de pensar una propuesta educativa que al mismo tiempo que sea de calidad incluya, es el desafío que venimos desarrollando con las políticas que ahora mismo voy a enunciar. Mi intención, entonces, es plantear un conjunto de políticas que tienen que ver con un rol, por supuesto, protagonista, principalista por parte del Estado. Lo que voy a desarrollar es un conjunto de políticas que, por un lado, tienen que ver con la inversión, porque es necesario plantear la inversión para desarrollar políticas educativas. Hay que hablar de inversión
financiera y económica en torno a ciertas decisiones políticas educativas. Y por otro lado, me gustaría también poder comentar un conjunto de líneas políticas ligadas a el trabajo que venimos desarrollando estos años en el Ministerio de Educación, con una particular salvedad, y es destacar, y hacia eso voy, el valor normativo. En la introducción a este seminario, cuando lo leímos, y hoy también lo decían en el comienzo, Margarita fue clara, que hubo un avance en la región. Me toca hablar, por supuesto, por Argentina, pero en torno a el marco legal, que por supuesto tiene que ver con un conjunto de condiciones siempre necesarias, no suficientes, para poder lograr mejores aprendizajes o mejoras en la enseñanza y en los aprendizajes y en la vida de las instituciones educativas. Por lo tanto, me gustaría destacar algunas de estas leyes sin explicar cada una porque no me daría el tiempo. Y también, permítanme decir que en términos de la construcción de políticas públicas en educación, destacar el rol del Consejo Federal de Educación estos últimos 10 años y de la construcción de este ámbito en torno a una construcción federal claramente enfocada a lograr recomponer, así lo decía el ministro, la unidad y la identidad del sistema educativo como tal. Y por lo tanto también poder dar cuenta de algunas regulaciones normativas del propio Consejo Federal. En torno a la ampliación del marco normativo, decir que por supuesto, repito, tienen que ver con un piso, tienen que ver con decisiones políticas que no van en otro sentido que no sea la de democratizar la sociedad a través de la democratización del sistema educativo y sus instituciones y lo que propone cotidianamente a la sociedad. En ese sentido, marco la vigencia de la Ley de Educación Nacional, la 26206 del 2006, por supuesto las condiciones que garantizan estabilidad creciente, no sin dificultades, no sin conflictos del salario docente y los 180 días de clases, luego superado la Ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la Ley de Financiamiento Educativo, son leyes claves que necesito mencionar, dejando otras afuera. Y en cuanto a la ampliación de este marco normativo, tampoco quiero dejar mencionar la importancia de la reconstrucción de la escuela técnica a través de la Ley de Educación Técnica Profesional, la Ley de Educación Sexual Integral como una recuperación de derechos y un trabajo clave como sociedad que se dice democrática, la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes, fundamentalmente aportando la condición de sujeto de derecho para pensar a los alumnos y, por tanto, los aprendizajes de los alumnos y las alumnas. Y, por supuesto, no es ley, es un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, pero clave para pensar las condiciones vinculadas a mayores niveles de integración e inclusión social, y me refiero a la potencia integradora de la asignación universal por hijo, con todos las modificaciones de incremento en la matrícula positivas que esto ha logrado en distintos niveles del sistema educativo. Respecto al Consejo Federal de Educación, les decía, el Consejo Federal de Educación es el ámbito de generación de políticas federales, como bien decía el ministro, y me parece importante destacar, el Consejo Federal de Educación construye un conjunto de normativas que son las resoluciones del Consejo. Las resoluciones no son opinables, sí, por supuesto, son materia de debate, pero no son opinables en términos de gestión. Son decisiones que toman los 25 ministros, incluido el nacional, con todas las jurisdicciones, y que son que marcan la cancha, que marcan el camino de lo que tenemos que resolver y trabajar los ministerios provinciales y, por lo tanto, las responsabilidades públicas en torno al sistema educativo. En ese sentido, podría nombrar, y la verdad que sería injusto no hacerlo con todas, pero no puedo hacerlo, así que yo les diría que hay algunas normas que son claves, y sobre una voy a hablar en torno a las políticas del Ministerio, que es la resolución 188, que es el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente, que es un plan quinquenal 2012-2016. Quiero centrarme en esa regulación, pero también decirles que, bueno, que la 201 de más reciente aprobación es el programa Nuestra Escuela, al que hizo referencia el ministro, y yo voy a mencionar. ¿Voy muy rápido? ¿No?
Pero perdón, trato de que en todo caso lo que tengo para decir y el tiempo puedan combinarse, nada más que eso. La resolución 174, que tiene que ver con la unidad pedagógica en primaria, que fue muy debatida en el ámbito educativo, no sé si en la sociedad, pero que es necesario poder plantearla como un punto de inflexión para la construcción de las políticas de inclusión educativa. Y en torno a la secundaria, mencionaría las resoluciones 84 y 93 como claves, pero también aquello que tiene que ver con los núcleos de aprendizaje prioritarios y los marcos de referencia para las orientaciones, que es algo que estamos desarrollando actualmente. Hay muchísimas más resoluciones, pero me gustaría decir, antes de avanzar con lo que les dije, que yo quería plantear dos cuestiones. Por un lado, algunas nociones que tienen que ver con información concreta, porque el ministro fue claro, ¿no? Aquí en estos espacios venimos a rendir cuentas y a exponernos al escrutinio público, y está muy bien, venimos a contar lo que se hace en el Ministerio de Educación Nacional por cuenta propia. Por lo tanto, yo quiero desarrollar un conjunto de inversiones que ha hecho el Ministerio de Educación y luego poder también contarles algunas de las políticas. Las políticas que voy a contar son en el marco de la resolución 188, que es el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016, que es el marco normativo que regula el trabajo que tenemos en este momento a nivel federal, Ministerio Nacional y todos los ministerios provinciales. Así que eso es lo que va a ordenar lo que queda de tiempo de la exposición. Por un lado, me parece fundamental, muchos de ustedes lo conocen, pero me parece que es necesario decirlo, que la educación y la inversión en educación no es una ecuación aritmética, ni tampoco es, no es solo eso, sino que, ni tampoco es una cuestión formal, sino que en todo caso la inversión en educación es no otra cosa que una decisión política respecto de la escuela y de la infancia, la adolescencia y la juventud en una sociedad. Lo que se invierte en educación, igual que las infancias, son analizadores. O sea, que ponen al descubierto un conjunto de concepciones y decisiones políticas en torno a la sociedad, en torno al derecho, en torno al mercado y en torno al Estado. Por lo tanto, no me parece menor volver a decir que, y estoy poniendo los datos que han sido y que son de público conocimiento, que en el año 2003 se destinaba como Producto Bruto Interno, o del Producto Bruto Interno a la educación, el 3,86% del mismo. En el año 2013 se destinaba el 6,5%, superando lo que exige la propia ley de financiamiento. Y me parece interesante en estos días calientes en que los medios, justamente, y sabemos que discutimos en torno al pago de la deuda, a los fondos buitres, etcétera, poder decir que lo que se destinaba al pago de la deuda comienzos de siglo, hoy se destina a educación. Fíjense que es el cuadro que está abajo, y viceversa. Por lo tanto, me parece que es un dato muy fuerte para poder, en todo caso, plantear que, y me parece interesante esto de pensar que el asumir responsables compromisos vinculados a la deuda externa, o independientemente que las deudas no las haya contraído un gobierno puntual, tiene que ver también con pensar en criterios de soberanía política, de soberanía económica y, en este caso, de soberanía educativa, porque de acuerdo a cómo se negocian estas cuestiones a nivel internacional, existe la posibilidad de destinar este monto y no otro como Producto Bruto Interno de la educación. Me parece importante decirlo en un ámbito como este seminario, y particularmente para que sea conocido no solamente por argentinos, sino fundamentalmente por latinoamericanos, porque nos sentimos profundamente alineados en torno a un montón de políticas de la región que tienen que ver con el lugar del Estado y con la importancia de la educación en las políticas públicas. Dicho esto, en torno a la inversión, lo que quiero decir es que la inversión en educación ha sido muy importante en términos de erogación, pero fundamentalmente quisiera destacar algunos puntos claves que ustedes conocen, algunos y seguramente otros no tanto. Tiene que ver con, por un lado, la enorme inversión en torno a la construcción de escuelas. A este momento tenemos 1.580 escuelas terminadas, 338 escuelas en construcción y 177 en licitación. Perdonen con los números concretos, pero corresponde darlos y es necesario conocer esta información como parte de las condiciones para el mejoramiento de los aprendizajes. No tiene otro sentido que ese. También decirles que hay una enorme cantidad de obras en todo el país, algunas terminadas, otras en ejecución. Me refiero no solo a la construcción, sino también al arreglo y a la remodelación de escuelas. Hay en este momento
5.955 obras en todo el país, 5.232 terminadas y más de 700, ustedes lo tienen en pantalla, en ejecución. No lo tienen en pantalla, lo tengo yo en pantalla. Por otro lado, decirles que nos enorgullece, ayer salió en los medios, pero estuvimos entregando la máquina, la netbook, 4.300.000, lo cual también es un dato muy fuerte de la realidad en términos de inversión. Todos los chicos de las secundarias públicas, técnicas, no técnicas, de las escuelas especiales y sus docentes han accedido a esta herramienta. Otra condición, por supuesto no suficiente, pero sí necesaria en términos de alfabetización digital. Estamos trabajando mucho en torno a eso, lo voy a mencionar. Como anticipación pedagógica y como enorme inversión, posiblemente algunos no lo conozcan, estamos trabajando fuertemente con lo que llamamos primaria digital, y es la entrega de las aulas digitales móviles. Hasta el 2013 entregamos 6.240 aulas digitales móviles. Son aulas que son un carro compuesto por 30 computadoras y otra serie de insumos y elementos tecnológicos de enorme valor para pensar en la alfabetización digital y en la anticipación a conectar igualdad. En el 2014 hemos entregado 8.000 aulas digitales y para el 2015 la responsabilidad que asumimos es cubrir todas las escuelas primarias de gestión estatal con aulas digitales móviles. Otra inversión fundamental, que también es una condición necesaria para pensar la inclusión educativa y los aprendizajes, tiene que ver con que hasta este momento hemos entregado en las escuelas de todos los niveles y todas las modalidades, especialmente en la educación obligatoria, casi 70 millones de libros. Y eso me parece también que es un dato no solamente fuerte, sino que transforma la capacidad y la posibilidad de trabajo pedagógico en las escuelas, este conjunto de recursos que no es otra cosa que una cantidad enorme de colecciones literarias de todo tipo, tanto para secundaria como para primaria y nivel inicial. Al mismo tiempo, lo decía el ministro, hemos entregado hasta el momento 32.460 ludotecas, que son un conjunto de recursos didácticos pensado para dos niveles de edades que van desde el nacimiento de los chicos hasta sala de 5, por lo tanto las ludotecas son también un material valiosísimo para el nivel inicial. En torno a la cuestión de las ciencias naturales, se han entregado 1.731 laboratorios de ciencias naturales en nivel inicial y en nivel primario, y al 2015 estaremos cumpliendo con la entrega de 11.000 laboratorios más, tanto para nivel inicial como para nivel primario. Esto es una síntesis vinculada al tema de las inversiones. Yo les decía que yo quería desarrollar el tema de las inversiones y, por otro lado, decir algunas cosas sobre el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016, que es lo que regula y marca el ritmo cardíaco del trabajo de construcción federal en torno a tres objetivos básicos. Los tres objetivos que identifica esta herramienta federal con la que trabajamos en los ministerios tiene que ver, por un lado, con el mejoramiento de las condiciones de cobertura, ampliación y mejoramiento en el acceso, permanencia y egreso en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Otro eje clave del Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente tiene que ver con el fortalecimiento de las trayectorias educativas de estudiantes, y acá lo que estamos diciendo es cómo mejoramos las condiciones en que se enseña y se aprende en las escuelas. Y por otro lado, el tercer eje tiene que ver con el fortalecimiento de la gestión institucional. Creemos las tres interrelacionadas entre sí, porque no se puede modificar las trayectorias sin tocar la gestión de la escuela, y por lo tanto tampoco se puede hacer eso independientemente de que los chicos se queden o se vayan de la escuela, independientemente del factor de que una escuela, como decía el ministro, tenga al principio de su secundaria 5 cursos y al final tenga 2. No se pueden, no son elementos que no puedan o no tengan que relacionarse entre sí, sino que deben estar intrínsecamente relacionados. En ese sentido, voy a tomar algunas políticas que estamos desarrollando en cada uno de los niveles. Repito, voy a tomar algunas políticas y de esas políticas voy a vincularlas a cada uno de estos tres ejes. Apurándome. Yo tengo acá 22, así que voy bien. ¿Te quedan 3? 3 me quedan. 1 minuto por nivel, nunca me pasó.
Bueno, yo jugaba con 30, pero bueno, voy a tratar de hacer un minuto por nivel. Por un lado, lo decía el ministro, tenemos el objetivo de extender la cobertura en la educación inicial de los 45 días a los 5 años. En ese sentido, planteamos dos objetivos claves: la universalización de la oferta educativa en sala de 4 y la escolarización efectiva en sala de 5. No voy a dar datos, tengo un montón de datos, pero voy a obviarlos y decirles que nosotros estamos trabajando fuertemente a nivel federal en términos de trabajo educativo. Es clave esto que decía el ministro. Nosotros tenemos por la ley de 2006 obligatoriedad en la sala de 5 y estamos trabajando fuertemente para que antes que termine esta gestión de política educativa podamos tener la sala de 4 obligatoria. En el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente nos planteamos con las provincias en términos de deuda y construcción. Todavía nos faltan aproximadamente 20.000 chicos sumar a las salas de 5 para completar la cobertura de manera absoluta, y nos falta aproximadamente 100.000 chicos de sala de 4 para lograr que todos los chicos de sala de 4 estén en las escuelas. La mayor cantidad de estos pibes son pibes que pertenecen a sectores profundamente vulnerados, aunque también hay alguna porción de este grupo de edad en donde los factores no son económicos, sino que son decisiones familiares, culturales o de tradiciones que tienen que ver con cuándo los chicos tienen que empezar a ir a la escuela. Estamos trabajando fuertemente con políticas activas para lograr estos dos objetivos que tienen que ver con el primer eje del planeo que antes les mencionaba. En torno a la escuela primaria, me salteo otras cosas, estamos trabajando fuertemente, quizás y lo decía el ministro a propósito de la ley 1420, como justamente en primaria la cobertura y la extensión del nivel es un objetivo bastante resuelto, no del todo, pero bastante resuelto. Estamos trabajando más fuertemente con el segundo eje, que tiene que ver con el fortalecimiento de las trayectorias, o sea, el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y de enseñanza. En ese sentido, estamos trabajando en torno a la ampliación de la jornada escolar, tanto la jornada completa como la jornada extendida, y a partir de los convenios multilaterales y lo que planteamos en el planeo, estamos llegando a cumplir con la meta de las 1.525 escuelas con jornada extendida y completa, y en ese sentido nos parece que es un dato alentador, porque la vamos a superar, y como decía el ministro, extender la jornada escolar en la escuela no es una cuestión simplemente cuantitativa, sino que el desafío tiene que ver con que los chicos tengan más tiempo en la escuela y que los aprendizajes se puedan cualificar en términos que redunden en un beneficio en la mejora de las experiencias educativas de los chicos. También estamos trabajando con proyectos de fortalecimiento de la alfabetización inicial en el primer ciclo y con proyectos de capacitación en ciencias sociales, en lengua, en matemática y ciencias naturales, a través de un programa de capacitación desde el Ministerio Nacional con todas las provincias. La escuela secundaria, la obligatoriedad del nivel como un dato fuerte que nos marca el horizonte, y en ese sentido destacar que estamos trabajando quizás con los tres ejes que mencioné del plan quinquenal. Por un lado, trabajando con los planes de mejora institucional. Es importante que ustedes sepan que estamos trabajando con 8.200 escuelas secundarias de todo el país, 8.200 escuelas públicas de todo el país, con los planes de mejora institucional, que es una herramienta que tiene que ver con una transferencia de fondos directos a la escuela para lograr modificaciones en torno a la inclusión educativa y al mejoramiento de la calidad del tránsito y permanencia de los alumnos y la finalización de la escuela, y con enormes inversiones de dinero al respecto. Estamos trabajando con el fortalecimiento de las orientaciones como decisión del Consejo Federal. Ustedes saben que venimos de una secundaria que tenía decenas y decenas de terminalidades de orientaciones, y hoy, por decisión del Consejo Federal, hay 13 orientaciones a través de las cuales se van a proponer la finalización de la etapa de la secundaria. Estamos trabajando en el fortalecimiento de estas orientaciones. Queremos, en este año que nos queda, no solamente generar los marcos de referencia de estas orientaciones, sino fundamentalmente equipar a cada una y a todas las escuelas, de acuerdo a la orientación que elija, con los mejores recursos bibliográficos y materiales, de modo tal que la secundaria orientada, ya sea hay muchísimas orientaciones, en agro y ambiente, artísticas, en sociales, en naturales, en educación física, etcétera, pueda tener los recursos necesarios y los mejores recursos para que se formen nuestros alumnos. En ese sentido, estamos trabajando con todas las orientaciones.
Decirles también, en el poco tiempo que tengo, es que estamos en este mismo momento, en estas semanas, estamos entregando el IMESA, así se llama. El IMESA tiene que ver con un índice de mejoramiento de la escuela secundaria argentina. Lo estamos haciendo en 2.651 escuelas, porque lo hacemos en las escuelas que están completas, porque justamente ese es otro capítulo que no da el tiempo y tiene que ver con de dónde venimos, pero en las escuelas secundarias completas estamos trabajando con este índice, que no es otra que una posibilidad en la que combinamos tres indicadores, es decir, que el Ministerio de Educación Nacional provee a las escuelas de un conjunto de informaciones que podemos resumir en tres indicadores. Estos tres indicadores son el tiempo medio que tardan los chicos en completar una corte de la escuela, tomando en cuenta que el tiempo esperado es que un chico complete un año escolar en un año de tiempo cronológico, y en ese sentido combinamos este dato con la información que nos proveen el ONE, el Operativo Nacional de Evaluación, particularmente en lengua y matemática, y la tasa de egreso de la escuela. Esta información se la proveemos a la escuela, no para que la escuela obtenga un puntaje y que sea parte de un ranking en el que podamos comparar las escuelas entre sí, sino la idea es que este proceso de información que esta información sea información valiosa para que la escuela pueda mirarse a sí misma, para que la escuela en todo caso pueda compararse con sí misma, para que en todo caso, lejos de pensar en una perspectiva de comparación o de competencia, la escuela pueda aprovechar esta información que provee el Ministerio Nacional a través de la DINIES, y acá veo a su directora, poder aprovechar esa información para poder realizar verdaderos y sinceros procesos de evaluación institucional participativa, en las que la evaluación no sea quizás el faro que ilumina, sino un componente más del proceso fundamental del proceso educativo, pero no la evaluación, como a veces sucede en estos tiempos, que parece que todo tiene que ir a remolque de ella. La evaluación es un elemento más fundamental, pero que en este caso nos parece fundamental que este proceso de IMESA estamos juntando en 10 encuentros a todos los directores de estas escuelas y estamos entregándoles lo que sería el cartón con esta información de su propio IMESA en mano, el Ministerio Nacional, con presencia de los ministerios provinciales, en mano a cada uno de los directivos. No sale publicado en ningún lado, porque también hay expresa decisión de que sea información que no se publique, sino que aproveche la escuela y que la escuela la aproveche para hacer un proceso propio de evaluación y que lo comunique a la comunidad, por supuesto sí en permanente relación con el Ministerio Provincial, cuando crean que es necesario por decisiones propias. Tengo muchas más cosas, pero prefiero terminar diciendo también que hay un conjunto de programas transversales, y termino con esto, prometo, que tienen que ver con la modificación de las experiencias escolares en términos de aprendizaje. Y es que aquello que tiene que ver con la memoria reciente, ¿no? Nosotros tenemos un programa nacional que es de educación y memoria, en el que trabajamos fuertemente en torno a los aprendizajes en todos los niveles del sistema educativo. El tema de la educación sexual integral, que no solamente tiene que ver con cumplir con la ley o con las leyes, sino fundamentalmente con pensar en procesos realmente de democratización de las relaciones escolares, y fundamentalmente pensar en el derecho que tienen los chicos y las chicas, y especialmente todos los chicos y las chicas que a veces no obtienen información por sus propios medios familiares, de que sea el Estado Nacional, en relación con los provinciales, el que les provee de información relevante en torno a la construcción de su propia sexualidad y a su crecimiento como personas. Y también me parece importante mencionar al Programa Nacional vinculado a la prevención de adicciones, clave para trabajar en estos tiempos con los jóvenes y en la escuela secundaria. Y cierro con esto, que también me parece importante comunicarlo aquí. Hemos logrado el 15 de abril en el Consejo Federal acordar y construir una guía federal de orientaciones para intervenir en situaciones complejas con la vida escolar. Prefiero contárselos así y no decirles que es una guía contra el bullying, porque en todo caso a veces estas cuestiones del bullying tienen más que ver con una mercancía mediática que con la posibilidad de resolver verdaderamente los problemas de la escuela. Esta guía es una construcción federal que hicimos en los últimos 8 meses y que pretende empoderar, fortalecer a las escuelas. Está llegando, hicimos 200.000, está llegando a todas las escuelas, y que va a ser una herramienta que orienta la tarea de los docentes y los directivos frente a situaciones complejas, como lo dice su nombre, que tienen que ver con situaciones cotidianas en donde aparecen conflictos, no todo conflicto es violencia, pero también en situaciones que tienen que ver con vulneración de derechos sexuales, que tienen que ver con la presencia de armas, siempre de manera excepcional en la escuela,
la situación de trata, situaciones que tienen que ver con lamentables suicidios que ocurren con jóvenes en algunas localidades del país. Nos metemos con temas muy complejos y nos parece importante este espacio porque tiene que ver también con el aprendizaje, ¿no? Así que la posibilidad de decirles que estamos trabajando con esta guía federal en todas y cada una de las escuelas del país, no importa la gestión, si es privada o estatal, me parece importante comunicarlo como una decisión del Consejo Federal. Disculpen la extensión, más cosas, pero bueno, no... Muchas gracias, Gabriel. Puedes aprovechar para respirar ahora y...